Bienvenidos amigos a esta reflexión de hoy lunes. Saludo cordial y fraterno a todos los que nos ven a esta hora. La palabra de Dios es una, y una sola es la palabra de Dios que se debe entender e interpretar. Porque cuando el mundo comienza a hacer conjeturas sobre la palabra de Dios, o sobre quién es Dios, o sobre lo que hay en el mundo se confunde. Y entonces termina en una locura porque todos creen tener la verdad, pero a nadie se le da la verdad por tenerla. Por eso Dios se proveyó de que Él fuera el único que tuviera la verdad y que lo que Él anunciara era la única verdad. Y por eso Jesucristo dice esa frase: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través mío. Él se asegura con esa frase para darle a entender al mundo entero, en todas las generaciones, que solamente hay una sola verdad y que la única verdad Él la tiene. Que la verdad que Él la dice no es porque Él se considera Dios, entonces nadie lo puede contradecir y nadie puede llevarle la contraria porque Él es Dios, entonces lo hace con pura soberbia y prepotencia. No, Él sencillamente lo hace porque es Dios y dice: esto, si ustedes lo siguen, si cumplen mis mandatos y preceptos, normas y decretos, entonces ustedes serán felices y les irá bien en la vida, porque este mandato que yo les doy es pura felicidad. Pero como nosotros los hombres nos encanta la infelicidad, sencillamente hacemos lo que nos da la gana y no le creemos ni siquiera a Dios. Y por eso Dios también se asegura de que solamente quienes se van a salvar son los que le obedezcan, nadie más. Él sabe y Él entiende que la luz vino al mundo, pero que el hombre prefirió la oscuridad. Y ante esa situación Él dice, el que quiera oír, que oiga. El que quiera escuchar, que escuche. Porque le da ese libre albedrío de usted cree o no cree. Pero lo otro terrible que yo a veces digo es que Dios escoge a los que van a ser salvos, y así está escrito en la Biblia. Él escoge los que van a ser salvos. Y esa es una terrible situación, porque muchos de ustedes no son escogidos de Dios y por eso piensan lo que les da la gana y Dios no se mete. O sea, allá usted si quiere creer o no quiere creer. No es escogido. ¿Quiénes son los escogidos? Los que dice Jesucristo: te doy gracias, Padre, porque le has revelado esto a los sencillos, a los que creen, y se lo has ocultado a los sabios y entendidos. Entonces solamente la palabra de Dios se revela ante ustedes y usted decide creer, entonces usted es uno de los escogidos. Pero usted decide no creer, entonces usted no es uno de los escogidos. Es así de sencillo. Vamos entonces a leer la palabra de Dios hoy, porque es bastante terrible de todas maneras. Tiene que ver con la época del Éxodo. Y vamos a persignarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Éxodo 32, es un resumen 15-24, 30-34. Este pueblo ha cometido un pecado gravísimo haciéndose dioses de oro. Volvióse Moisés y bajó del monte con las 2 tablas del testimonio en su mano, tablas escritas por ambos lados, por una y otra cara estaban escritas. Las tablas eran obra de Dios y la escritura grabada sobre las mismas era escritura de Dios. Cuando Josué oyó la voz del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: gritos de guerra en el campamento. Respondió Moisés: no son gritos de victoria, ni alarido de derrota. Cantos a coro es lo que oigo. Cuando Moisés llegó cerca del campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira, arrojó de su mano las tablas y las hizo añicos al pie del monte. Luego tomó el becerro que habían hecho, lo quemó y lo molió, hasta reducirlo a polvo, que esparció en el agua y se lo dio a beber a los israelitas. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te hizo este pueblo para que hayas traído sobre él un tan gran pecado? Aarón respondió: no se encienda la ira de mi señor,
tú mismo sabes que este pueblo es inclinado al mal. Me dijeron, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, ya que no sabemos qué le ha sucedido a Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Yo les contesté, el que tenga oro despréndase. Ellos se lo quitaron y me lo dieron. Yo lo eché al fuego y salió este becerro. Al día siguiente dijo Moisés al pueblo, habéis cometido un gran pecado. Yo voy a subir ahora donde Yahvé, acaso pueda obtener la expiación de vuestro pecado. Volvió Moisés donde Yahvé y dijo, ahí está pueblo, ay, este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse un Dios de oro. Con todo, si te dignas perdonar su pecado, y si no, bórrame el libro que has escrito. Yahvé respondió a Moisés, al que peque contra mí, le borraré yo de mi libro. Ahora ve y conduce al pueblo a donde te he dicho. He aquí que mi ángel irá delante de ti, mas el día de mi visita los castigaré yo por su pecado. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. ¿Conocen esa historia? La semana pasada leíamos precisamente Éxodo y les explicaba el tema de los 10 mandamientos, que es Éxodo 1 al 23, creo que estaba, del 1 al 23, donde él habla de los 10 mandamientos. Pero empieza Éxodo 1 diciendo que yo tu Dios te saqué de la esclavitud de Egipto y te llevé de la mano. Y en Éxodo 3 dice, por eso no te harás dioses ajenos a mí. Y en Éxodo 4 le dice, no te inclinarás a ellos, no te harás ídolos, imágenes de lo que haya en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Éxodo 5, no te inclinarás ni las adorarás, porque yo soy un Dios celoso. Y eso lo leíamos la semana pasada. Pues bien, a Dios lo que más aborrece es la idolatría. Es lo que más aborrece Dios. Y por eso los hermanos separados, con el ánimo de engañar a los malos católicos, van y le echan Éxodo 4 y se lo refriegan en la cara. Mira lo que dice Éxodo 4, no te harás imágenes de lo que hay en el cielo, en la tierra o debajo de la, no te inclinarás ni las adorarás. Y cuando le refriegan ese capítulo, ese versículo en la cara a los malos católicos, inmediatamente los malos católicos que ya tienen en su corazón el deseo de salirse de la iglesia católica, salen y se van detrás de ese pastor mentiroso. Los ha engañado, los ha llevado por el camino que no es, y ustedes, tan campantes, se dejaron creer después de que venían bien. Sus padres, sus madres, sus abuelos, sus tatarabuelos, todos les venían enseñando el camino correcto, que era la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Pero ustedes, que ya tenían mentalidad de protestante, sencillamente les refregaron ese versículo y ahí mismo se salieron. Si hubiera ido un testigo de Jehová, con él se va. Si hubiera ido uno de la luz del mundo, con ese se va. Si hubiera ido un evangélico pentecostal, con ese se va. Si hubiera ido un adventista, con ese se va. Porque su fe no estaba firme en nada. No tenía firme la fe. Eso le pasó a este pueblo. Moisés se fue al monte porque Dios lo llamó y le iba a dar las 10 tablas de los 10 mandamientos en tablas de piedra. Y estos hombres, como veían que se demoraba, entonces le dijeron a Aarón, haznos un Dios que nosotros podamos ver y podamos tocar y podamos seguirlo. Y Aarón pues sencillamente hizo, pásenme pues cosas de oro, quítese los arcillos y todas las cosas, yo les hago un becerro. Y salió ese becerro. Y inmediatamente este pueblo ingrato, falto de fe y de confianza en Dios, sabiendo que Dios los sacó de Egipto, separó el mar rojo, los llevó, los liberó, les dio maná, les dio carne y todo esto, y a pesar de eso renegaron de él y decidieron crearse en un Dios. Pues bien,
este Dios no se va a quedar callado. Moisés baja con las 2 tablas, ve al pueblo ingrato, inmediatamente destruye las tablas que Dios le había dado y comienza a destruir también el becerro, lo muele y dice que lo volvió polvo y luego se los dio de beber a cada uno de los israelitas por tal pecado de idolatría que habían cometido ante Dios. Entonces este es un mensaje muy claro, que Dios no se queda callado para quien no le obedece. Aquí no nos lo está relatando, aquí está diciendo: usted siga por el camino donde yo le indiqué y mi ángel les guiará el camino, pero vendrá el día en que yo mismo lo borraré del libro sagrado, del libro de la vida, a todo aquel que me desobedezca, a todo aquel, en este caso de idolatría. Voy a castigar a todo aquel que me niegue. Esto es una cosa terrible, muchachos, y esto va a quedar en un continuará, porque dice al final exactamente eso. Dice al final: Yahvé respondió: al que peque contra mí le borraré yo de mi libro. Ahora ve y conduce al pueblo a donde te he dicho. He aquí que mi ángel irá delante de ti, mas en el día de mi visita los castigaré yo por su pecado. Esto es una cosa terrible. Temor de Dios. Todos debemos tener y sentir temor de Dios. Y hay algunos que se atreven a decir tontadas como: es que la Iglesia Católica se inventó la Biblia para someter al pueblo y así subyugarlo y mantenerlo arrodillado y así ellos enriquecerse, porque no sienten temor de Dios y prefieren no creer en Dios. Y cuando digo prefieren no creer en Dios, tiene esa otra partecita, y es Dios el que no quiere que usted crea en Él, que eso es más terrible todavía. Salmo 105 es larguísimo, pero voy a leer unas cuantas. Salmo 105: dad gracias al Señor porque es bueno. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¿Quién podrá contar las hazañas de Dios, pregonar toda su alabanza? Dichosos los que respetan el derecho y practican siempre la justicia. Acuérdate de mí por amor a tu pueblo. Visítame con tu salvación para que vea la dicha de tus escogidos y me alegre con la alegría de tu pueblo y me gloríe con tu heredad. Hemos pecado con nuestros padres, hemos cometido maldades e iniquidades. Nuestros padres en Egipto no comprendieron sus maravillas. No se acordaron de tu abundante misericordia. Se rebelaron contra el Altísimo en el Mar Rojo, pero Dios los salvó por amor de su nombre, para manifestar su poder. Increpó al Mar Rojo y se secó. Los condujo por el abismo como por tierra firme, los salvó de la mano del adversario, los rescató del puño del enemigo. Las aguas cubrieron a los atacantes y ni uno solo se salvó. Entonces creyeron sus palabras, cantaron su alabanza. Bien, pronto olvidaron sus obras y no se fiaron de sus planes. Ardían de avidez en el desierto y tentaron a Dios en la estepa. Él les concedió lo que pedían, pero les mandó un cólico por su gula. Envidiaron a Moisés en el campamento y a Aarón. El consagrado al Señor se abrió la tierra y se tragó a Datán. Se cerró sobre Abirón y sus secuaces. Un fuego abrazó a su banda, una llama consumió a los malvados. En Horeb se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Se olvidaron de Dios su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Can, portentos junto al Mar Rojo. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Despreciaron una tierra envidiable, no creyeron en su palabra, murmuraban en las tiendas, no escucharon la voz del Señor. Él alzó la mano y juró que los haría morir en el desierto, que dispersaría su estirpe por las naciones y los aventaría por los países. Se acoplaron con Baal Fegor, comieron de los sacrificios a dioses muertos, provocaron a Dios con sus perversiones y los asaltó una plaga.
Bueno, hasta ahí leámoslo porque de verdad es más largo. Vamos a leer entonces ahora Mateo 13, 31, 35. El grano de mostaza se hace un arbusto y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Vamos a leer esto, que es continuación prácticamente del domingo. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta: abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré los secretos desde la fundación del mundo. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. En este nos va a dar 2 parábolas. El reino de Dios se parece a la semilla que crece de mostaza, que es más pequeñita que todas, pero que cuando se siembra, se le echa agua, esta semilla crece y se vuelve todo un arbusto, y se vuelve más grande este arbusto que el de las propias hortalizas que están a los lados. Y allí vienen los pájaros y nidan en ese espacio. El reino de los cielos, dice, el reino de los cielos es tan insignificante para el ser humano que no tiene fe, que cuando una persona cree en él, crece esa semilla a tal grado que lo más importante del mundo se vuelve esa hortaliza, se vuelve esa semilla, se vuelve el reino de los cielos, se vuelve el tesoro. Nosotros el domingo pasado leíamos el tesoro, que el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido, se parece a una perla y se parece a una atarraya que atrapa toda clase de peces en el mar. Y aquí habla de que ese cielo tan pequeñito que a veces nos parece a nosotros, es tan inmensamente grande que todos los que anidemos allí cabremos en ese reino. Y Dios nos da a entender esa partecita, que de la semilla más pequeña, del más insignificante que crea en Dios, Dios le dará el reino de los cielos. Y nos da una segunda comparación, que es casi parecida a la primera, y es que dice que la fermentará en 3 granos de harina y esto hará que toda la masa se fermente y formemos el famoso pan. Entonces dice que el reino de los cielos, ¿por qué se me olvida esa frase, hombre? ¿Por qué me olvida siempre esa palabra? El reino de los cielos se parece a la levadura, que tan solo con un poquito, en 3 cantidades de harina se fermenta y forma el pan, dándonos a entender que de la semilla de la fe es tan insignificante, es tan pequeña que tú la recibes, pero que es capaz de fermentar tu corazón y llevarte al reino de los cielos. Es así. Por eso nosotros, cuando dudamos de la presencia de Dios, de la fe en Dios, de creer en Dios, nos equivocamos. Por eso es mucho más importante creer. Por eso le dice ¿por qué se me olvida el nombre? La duda metódica, la duda de... ¿Por qué se me olvida, hombre? Que le dice: bendito todos aquellos que sin creer, que sin tocar, que sin ver, creen. Bendito Tomás, que no digo Tomás, Santo Tomás, la duda de Santo Tomás, que él dice que hasta no ver y no tocar, él no cree. Y por eso Jesús se le aparece y le dice: ven, Tomás, mete tu mano en esta llaga, mete tus dedos en mis heridas de las manos, y no seas incrédulo, sino creyente.
Y Jesús le dice, bendito todos aquellos que sin necesidad de ver o tocar, creen. El tema de la fe. Por eso les habla en parábolas, porque este tema de las parábolas no es dado para todo el mundo. Y el hombre prefiere la oscuridad que la luz. Espero que ustedes hayan entendido esto. Estoy seguro que lo entienden muy bien. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.